Amigos, gracias por mantener la sintonía con nosotros. Carlos Segura Foster, el primo. Yo soy Cabrera Segura, él es Segura Foster y de la misma zona. Está con nosotros esta mañana, es administrador del Banco Agrícola. Y aquí conversaremos sobre diversos temas vinculados al sector agropecuario a propósito de que este mes estuvo el Día de la Agricultura. Así es, del Del agricultor. agricultor. Entonces, había temas pendientes y había que pasar balance. Bienvenido a Despierta RD. Me Bienvenido. complace mucho de verdad estar con ustedes. Bueno, Porque yo soy un verdadero despierto con RD. Y conoce todo lo del programa. yo creo que vamos a empezar agradeciéndole su sintonía porque sabemos muy bien que usted siempre está pendiente. Muchísimas gracias. Un placer de verdad estar con ustedes. Yo creo que señala Cristian Cabrera que este es el mes del agricultor. Realmente fue la semana pasada, el día. El día 15. Exacto. Sí. Esa fecha, el gobierno enarboló todo lo positivo que ha hecho para el campo dominicano y para los agricultores dominicanos. Desde su punto de vista, ¿estaba en lo cierto el gobierno? No hay duda de que ellos han anunciado muchos proyectos, porque este es un gobierno de anuncios. Establecen un relato en media verdad, de mentiras reales. Y entonces confunden realmente. Pero mienten, pero la realidad le dan la cara. Yo, si ustedes me permiten, el relato que voy a hacer es sobre los dos principales alimentos, uno para consumo local y otro para fines de exportación. Adelante. Por ejemplo, el arroz. Este país tiene 4 años con una producción por debajo de la producción alcanzada por el país en el año 2018 y año 2019, que es la última comparación con el gobierno anterior. No han pasado, como dicen ellos, de 14 millones de... Y lo tengo con documentos oficiales de ellos, los cuales lo podemos debatir en el lugar que escojan. Pero, además, eso queda confirmado con el hecho de que el año pasado tuvieron que importar 170,000 toneladas métricas de arroz. Eso significa el consumo de 4 meses. Entonces, si usted importa de principal alimento el consumo de 4 meses, ¿cómo usted dice que usted aporta de la producción nacional el 91%? Para desmontar el primer relato. Segundo situación que hay, que es lo que acompaña a todo el que come arroz, es la habichuela o sus similares, sí. Guandule, anconí. Este país en el año 2019 producía el 65% de lo que el acompañamiento del arroz e importaba el 35%. Eso ha invertido. Hoy se produce el 35% y se importa el 65%. Y yo tengo las importaciones y las exportaciones en volumen, en valor histórico, de los 67 renglones del agropecuario. Pero permítame concentrarme en esos dos. Ya le hablé del arroz y la habichuela, que es lo que la gente come todos los días. Vámonos a los dos renglones fundamentales de la agroexportación. Hoy el titular principal, en esta semana ha estado saliendo en diferentes periódicos, cómo se han caído las exportaciones del guineo, que es el principal renglón de exportación. Está llegando a una reducción del 50% de nuestra capacidad productiva y de exportación. Inclusive perdimos el primer lugar porque nosotros éramos los principales exportadores de guineo orgánico. Ya eso lo perdimos del Ecuador. Pero usted convierte eso. Los mismos productores dicen, aquí se han retirado de la producción de guineo 500 productores. Ellos lo llevan contabilizados. Porque es la Asociación Dominicana de Productores de Bananos los que caen en la denuncia. Pero de 30 asociaciones han desaparecido 23. Y de 10 agroexportadores han desaparecido 7. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, porque el campo, que gozó de mucho aprecio, apoyo y amor en los gobiernos del PLD, entiéndase, tanto los encabezados por Leonel, pero especialmente los de Danilo, ha perdido ese aprecio y ese amor. Y este gobierno se ha concentrado a que esos que son los sectores más necesitados, los pequeños y los medianos, los han abandonado y se han concentrado en la producción de los grandes ricos, porque es un gobierno de ricos para favorecerle a los ricos. Pero permítame darle el dato adicional del cacao, porque ella habla mucho incluye ahí que el cacao... el impacto económico en los bolsillos de la gente y de los productores, sí, si es posible. El cacao, ellos dicen que se ha roto la cifra récord de valores, y es verdad.
Pero es verdad porque el cacao ha aumentado de precio 4 veces. Aquí el año pasado, el volumen exportado de cacao disminuyó 17.400 toneladas métricas. Ahora, si usted en el 19 usted lo vendía a 2.000 y ahora lo está vendiendo a 4.000, usted lógicamente está produciendo más dinero. Son de las cosas, los rejuegos que ellos hacen. Entonces, le he tratado el caso. Entonces, ¿cómo queda desmentida todo ese discurso de que apoyo, de autosuficiencia? Porque los precios lo establecen la oferta y la demanda. Aquí se han más que duplicado la mayoría de los alimentos. ¿Y cómo con esa situación se va a poder bajar ese costo de la canasta básica de los alimentos principales que consumimos los dominicanos? Bueno, nosotros establecimos políticas de apoyo a la producción conectada con lo que es la salvaguarda de la producción nacional. Porque el concepto fundamental es que ellos han privilegiado las importaciones en perjuicio de la producción nacional. O sea, las importaciones no son un problema si no afectan el mercado local. No, porque nosotros teníamos que importar la diferencia de lo que nosotros necesitábamos. Ahora, ¿cómo lo hacíamos? Aplicando la ley de salvaguarda, nunca importar más de lo que se necesitaba. Y no importarla en unas condiciones que el producto importado compitiera con el precio adecuado para el productor nacional. Pero la pregunta del siglo es, ¿por qué razón, si sabiendo esa situación, si en esa área se supone que tenemos a expertos que saben más que nosotros sobre esa situación, ¿verdad?, que podría ocurrir? El ministro productor bananero y... ¿Por qué hacerlo de todos modos? O sea, al final vamos a tener una consecuencia terrible en el país, alto costo y todos los factores que usted está mencionando. Bueno, porque uno tiene que decir las cosas como son. Yo le estoy diciendo una política orientada a perjudicar a los productores, pero fundamentalmente a los pequeños y medianos. Tú coges la otra parte, pero permíteme terminar porque nosotros gobernamos durante 8 años con un sistema de importaciones a través de subasta de las autorizaciones de permiso. Y siempre nos cuidamos que nunca se importara más de lo que se necesitaba y que el precio de compra más los impuestos que nosotros cobramos no le permitiera al importador a vender en competencia con el precio local. Y le poníamos como condición, usted quiere importar 10 toneladas de ajo, usted tiene que comprar 10 toneladas de ajo de producción nacional. Pero había una mafia con el ajo, decían, en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, pues parece que la mafia se ha multiplicado porque yo tengo las estadísticas actualizadas hasta el mes de mayo, que en este gobierno las importaciones de ajo se han más que duplicado. Se han duplicado y el precio también ha sentido ese impacto. También ha sentido ese impacto. Y yo vuelvo a lo de Paula. Muchos programas, muchos anuncios. Sí, pero la justicia le dio la razón a quien. Claro, en ese momento era José Ramón Peralta versus Faña. Sí. Entonces, la situación es que este es un gobierno que ha emprendido muchos programas, pero ninguno le ha dado resultados. Y él acaba de mencionar a Faña. Faña aquí mismo dijo que a él lo encargaron del programa Siembra RD. Y no está sembrado el país por los 4 costados. ¿Qué dice el gobierno? No, nunca antes en este país había tanto terreno baldío, ni se habían sacado de la producción tanto terreno como ahora. Y yo quiero reiterarlo. Aquí desapareció el 50% de los productores de piña. Ha desaparecido una proporción importante de los productores de guineo, de los productores de cacao, de todos los renglones. Aquí se está produciendo el 25% de la habichuela que se producía cuando esta gente llegaron. Pero esta gente tiene un asesor que es el símil de Goebbels, el asesor de Hitler en Alemania, que hizo parecer a Hitler como el salvador del mundo, cuando realmente había sido el exterminador de una raza. Entonces, aquí, según el gobierno, según su relato, vivimos en el país de Alicia y su maravilla. Pero ¿por qué se está produciendo esa situación? Y hay que decirlo así. Aquí, mientras desaparecieron el 80% de los pequeños y medianos productores de pollo y huevo, aquí la producción que ha crecido se ha concentrado en 9 compañías. Vaya usted ve quiénes son los dueños de esa compañía.
Aquí, por descuido de la autoridad, desapareció la producción porcina. Aquí se está apenas produciendo el 10% de la carne que necesita la población y la materia prima que se daba a la industria, dependiendo fundamentalmente en la parte porcina de las importaciones. ¿No tuvo la Pero, peste algo que ver con esto? Con esa desaparición de los porcinos. No, la peste porcina africana es la causa de que haya desaparecido la producción, pero aquí llegó la peste porcina africana 40 años después, cuando gobernaban los hijos y los nietos de los gobernantes cuando entró hace 40 años, ya ahora 45 años, y entonces ese descuido se produjo porque cancelaron a su llegada más de 700 técnicos, entre los cuales estaban los principales vigilantes de los puertos, aeropuertos y fronteras. Entonces llegó la enfermedad, como había llegado también en el año 1979. Carlos, perdóname, Paola, usted mencionó el tema de Siembra RD. El ministro de Agricultura había dicho hace algunos meses en relación al arroz, que aunque había menos terreno sembrado de arroz, se aumentó la producción y llegó a cifras históricas porque se optimizó el mecanismo y había mayor grano por tarea. Aquí ha mejorado. Eso es cierto. ¿Qué datos tiene usted? Ha mejorado la productividad, que es el rendimiento por tarea, pero por el uso de tecnología y por la concentración de la producción. Porque la política de este gobierno lo que ha llevado es a la concentración de la producción en pocas manos, eliminando a los pequeños y medianos, que es el símil de la concentración de la riqueza. Yo lo he explicado. Pero por un lado no es algo positivo esa optimización que usted, a la que se refiere Cristian. Sí, pero no en perjuicio de que se perjudiquen los pequeños y medianos productores. Yo le puedo decir a ustedes, y ojalá que ustedes, que son bastante acuciosos, determinen la cuestión. Nosotros dotábamos a los parceleros no solamente de los recursos suficientes para producir, sino también para que industrializaran. Ahí está el ejemplo de una factoría moderna que nosotros le entregamos a los parceleros ahí cerca de Cotuí. ¿Y del campo al colmado? ¿En qué está eso? ¿Usted ha visto resultados de ese proyecto? Bueno, el del campo al colmado, déjame decirte, porque antes del campo al colmado hubo una ley para importar 67 alimentos para bajar los precios. El campo al colmado. O sea, que en ese caso hubiese sido del puerto al colmado. Sí. Entonces, ¿qué sucedió? 65 de los alimentos aumentaron sustancialmente de precio y apenas uno bajó ligeramente de precio. ¿Cuál es ese? Que el único que bajó en ese momento fue el ajo. Pero después todos los demás aumentaron de precio. Con relación del campo al colmado, yo le puedo decir que en los gastos administrativos del programa se ha gastado más que lo que se ha economizado la población en los precios de compra. O sea, que ¿Qué ha bajado después? Ricardo es uno de los propulsores. Ricardo es hermano mío. Y él está viendo el programa porque él siempre está en sintonía con sí, nosotros. Pero ¿Usted dice que eso es un fracaso? Ricardo es hermano mío. Y Ricardo sabe que lo que yo estoy diciendo es así. Aquí, después que existe hace 2 años del campo al colmado, los precios todos se han elevado. Cuando el campo al colmado comenzó, el arroz costaba 35 pesos la libra. Y hoy, para usted comerse una libra de arroz, tiene que dar 50 pesos. Entonces, ¿cuál es el efecto? Si usted no logra controlar el precio del principal alimento, si usted hoy la habichuela la paga el doble, la carne de cerdo, de res, el pollo, luego todo lo paga doble, ¿cuál es el efecto positivo que ha tenido? Porque dicen que las políticas viven en función de los resultados. Los resultados es que hoy el país está produciendo menos, está importando más, pero los consumidores estamos pagando los precios más elevados de toda la historia. Pero parecería ser que los agricultores están tranquilos, están conformes con el gobierno, porque se ha parado el tema de botar los cultivos, que era una práctica común al inicio de la gestión del presidente Abinader. En esta semana acaban de decomisar de que 35,000 quintales de ajo en Constanza. Bueno, pero eso fue un tema de un frigorífico que se dañó, de acuerdo a lo que indicaron los propietarios, que no tiene nada que ver con la situación de incomodidad con el gobierno, con el tema de los pagos, etcétera. Mire, ese ajo estaba comprado hace 3 años. Y resulta y viene a ser que el ajo es un cultivo muy sensible, que hay que mantener una calidad.
Y aquí es muy difícil mantener la cadena de frío. Por cualquier razón, fue una pérdida. Pero el ajo, ellos establecieron un relato de que en 2 años el país iba a ser autosuficiente porque se iba a acabar con la mafia de las importaciones. Y yo tengo las cifras, yo se las puedo compartir tan pronto terminemos, de que en este gobierno se han duplicado las importaciones de ajo. Entonces, si se ha duplicado las importaciones de ajo, se ha duplicado la mafia. Porque le quiero agregar que esas importaciones, además de que se hacen en el momento inoportuno, han generado el doble de la inflación en este gobierno, cosa que no sucedió en el gobierno del PLD, que la inflación de los alimentos siempre fue inferior al promedio del país, y en este gobierno siempre los alimentos han sido el doble del promedio de la inflación del país. Pero yo quiero, junto al relato de la mafia de las importaciones, que nosotros de la primera medida que hicimos fue establecer que la subasta se hiciera en la Junta Agroempresarial Dominicana. ¿Cuáles fueron los resultados? 1.500 millones de pesos promedio anual de ingreso al presupuesto. En 8 años, 12.000 millones de pesos. En este año se eliminaron las subastas. Se han dado permisos a diestra y siniestra. Los importadores se quejan que ahora les salen más caras las importaciones y al gobierno, al presupuesto no le ha ingresado un peso. Usted como pasado administrador del Banco Agrícola y que el año anterior, el 2024, incluso hizo algunas denuncias de irregularidades ahí, el Banco Agrícola le contestó al respecto. ¿Qué opina ahora sobre esta gestión? ¿Sobre algún cambio, alguna mejora? Yo siempre, cuando me presentan como administrador, resalto que mi orgullo es que yo llegué al banco como mensajero en los gobiernos que no eran de mi partido. E hice una carrera de mensajero hasta director de departamento. Él fue creciendo. Como política, sí, por competencia, por evaluación y oposición. Por razones políticas, yo entonces reingresé como su administrador y llegué a administrador en 3 ocasiones. Pero para mí el orgullo es que yo hice carrera en la institución. Y yo le digo a ustedes que nunca el Banco Agrícola había estado en situaciones tan difíciles como las que ha confrontado en este gobierno. Porque aparte del desorden que se estableció con los llamados préstamos tasa cero, el año pasado, el año de las elecciones, prácticamente el 80% de los recursos que se utilizaron en el Banco Agrícola fue con el propósito de torcer la voluntad política de los votantes, de comprar tránsfugas, de cambiar voluntades. ¿Y cómo se puede hacer eso? Agrícola? Sí. ¿Y cómo se puede hacer eso, don Carlos? Bueno, dándole préstamo a gente que no calificaba, resolviéndole situaciones de deuda, pero a pesar de eso, el año 24, los préstamos del Banco Agrícola con relación al 23 disminuyeron cerca del 20%. Y este año, con relación a la reducción del 24, lleva una reducción de más o menos el 20% también. Entonces, el campo no está recibiendo el apoyo que recibió en los gobiernos del PLD. El campo perdió el aprecio y el cariño del cual disfrutó. Y por eso hoy, repito, estas calamidades que están pasando. Danilo Medina volvió en épocas de campaña y recorrió el país y fue a esos lugares donde él sembró, pero no pudo cosechar eso en materia de votos. A fin de cuentas, no fueron los resultados esperados. Óigame, como consecuencia del trabajo del presidente Danilo Medina en el periodo 12-16, fue el presidente reelecto con el mayor porcentaje de votos en toda la historia. Y te voy a dar un dato. En todas las zonas rurales, el 100% de las localidades la ganó la candidatura de Danilo Medina sin perder una sola mesa. Pero me refiero ahora al último proceso electoral que, pese a su condición de salud, el exmandatario fue el país completo en busca de capitalizar eso en votos. Estoy cobrando. Trabajo, exacto. Sí. Lo que yo hice por usted, páguemelo ahora, pero no logró que se le pagara. No logró que se pagara porque contra el PLD y su figura se estableció una campaña de descrédito conocida como Rockefeller, que realmente comenzó por la falta de confianza que tenían los sectores de poder con relación a los gobiernos progresistas. Esa campaña afectó a Brasil, afectó a Argentina, afectó a todas las localidades donde se presumía un gobierno progresista. Y a nosotros nos encasillaron
tan pronto establecimos las relaciones comerciales en adición a la diplomática con China. Por tanto, ese es el principal factor que hace que todos los cañones se enfilaran contra el PLD, hasta provocar una división que fue el eje fundamental de la derrota, pero no solamente por la división, sino porque quien nos dividió se alió, al contrario, con el único objetivo de darle triunfo y de destruir el PLD. Carlos, ustedes van a escoger finalmente su candidato presidencial próximamente. ¿Será eso viable para el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Permitirá eso que revitalice la posibilidad de posicionarse mejor que el resultado de la elección anterior? Nosotros vamos a escoger los candidatos para todas las posiciones según se establece la ley. Nosotros estamos auscultando a la población de quién resulta ser la figura más potable. Y esperamos tener el éxito porque nadie trabaja para el fracaso, estamos trabajando para el éxito. A pesar de todos los agravios y de todos los ataques y de todos los intentos de destruirnos, estamos de pie. Decía Danilo Medina en el proceso electoral que aquel partido que quedara en tercer lugar corría el riesgo de desaparecer. ¿No es ese el escenario que tiene el PLD en este momento? Estamos luchando para que eso no suceda y por eso nosotros hemos hecho la renovación. Nosotros somos el partido que más juventud hemos incorporado a la dirección. Nuestro comité político en más del 50% está integrado por mentes lúcidas de menos de 50 años. Bueno, le deseamos suerte. Gracias, don Carlos. Carlos Segura Foster, ex administrador del Banco Agrícola y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, estuvo con nosotros esta mañana en Despierta RD. Escuchó usted sus planteamientos, así que manténgase pendiente. Mañana, si Dios lo permite, nos encontramos a la misma hora por Telecentro, Canal 13. No le cambie.